Quien me contempla, me consuela. El padre Justo Lofeudo en su día abrió muchas capillas de adoración eucarística perpetua, algo digno de agradecer. Sin embargo, ahora cierra los ojos ante la cruda realidad que padece la Iglesia con el trono petrino ocupado por la masonería eclesiástica, en la persona de Prevost Martínez, el antipapa León XIV. Para justificarlo como papa acude a elucubraciones fantasiosas que contradicen gravemente datos objetivos del derecho canónico y así como las claras disposiciones dejadas por el Papa Juan Pablo II en Universi Dominici Gregis o el Papa Benedicto XVI con sus normas non nulas, disposiciones que no se respetaron en el cónclave de 2025, haciéndolo así nulo e inválido. El padre Lofeudo criticó ayer lo ocurrido en Roma con la peregrinación LGTB, pero exculpó casi por completo al principal cabecilla de esta revolución anticatólica, el lobo Prevost Martínez, al que presentó como un pobrecito que camina en un campo sembrado de minas. Ante esta ceguera del padre Lofeudo no podemos mirar a otro lado, ni callar, y por respeto a la verdad, hoy, día del dulce nombre de María, respondemos a sus inconsistencias y medias verdades, a la vez que le hacemos un llamado urgente y definitivo tanto a él como a los muchos sacerdotes que están arrastrando a la confusión y a la comunión con este gran engaño masivo del misterio de iniquidad, la gran impostura religiosa de la que nos advirtió el Papa Juan Pablo II en su catecismo y en la que estamos metidos de lleno. Padre Lofeudo, usted fue muy ambiguo durante 12 años en la denuncia del antipapado de Bergoglio. Nunca se atrevió a decir públicamente que no era realmente papa. Ahora todavía es casi peor, porque a su sucesor, el antipapa León XIV, usted lo ha encumbrado a papa, dejándose llevar por la mentira oficial y no cesa de repetir que ora por él, que es el papa y que por tanto hay que estar en comunión con él. Usted insistió ayer en que todo en el Vaticano y en la Iglesia está lleno de lobos, que todos son lobos, menos el líder de la manada. Su ceguera y el daño que usted está haciendo nos preocupa y mucho. Que María Santísima en este día interceda por usted y por todos los sacerdotes oficialistas que están arrastrando al gran engaño masivo del misterio de iniquidad, haciéndose cómplices de la masonería eclesiástica, y a diferencia del buen pastor, están ustedes guardando sus vidas en un autoengaño que duele mucho al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Ayer, 11 de septiembre, leíamos y escuchábamos un vídeo, un audio del padre Justo Lofeudo. El padre Justo Lofeudo representa a todos aquellos sacerdotes oficialistas que para ellos la verdad oficial de que León XIV es el Papa, pues la llevan hasta la muerte y lo justifican de todas las maneras habidas y por haber. Nosotros en este canal no queremos hacer muchos más vídeos, lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. Justo antes del cónclave 2025 sí hicimos bastantes vídeos porque hicimos un llamado urgente y muy perentorio a los cardenales para que hablaran, que sabían que esto que iba a ocurrir no era válido, era un cónclave inválido y nulo, que no podía de ninguna manera considerarse como legítimo para poder reconocer a un papa. Lo que saliera de allí iba a ser nulo. Así fue. Así fue por muchas razones que les hemos explicado en vídeos anteriores. Tenemos a un antipapa que hace las veces oficialmente de Papa León XIV y ahora nos encontramos con todo lo que está ocurriendo con su, entre comillas, bendición. Recibe a Lucía Caram, la heterodoxa, herética mujer que se hace pasar por religiosa, pero es terrible, con sus declaraciones, con sus pecados, con sus blasfemias, no la corrige, la recibe de una manera privada, porque también hay que disimular un poquito, luego recibe a James Martin, no le corrige, sale contentísimo, declara que todo va muy bien, que se siente muy relajado con este León XIV. Tenemos ahora la peregrinación LGTB entrando en San Pedro con las banderas multicolores, y participando en misas, comulgando, festejando su pecado, su forma de ver la vida y con la bendición de León XIV y así todo. Ante esta situación, en muchos canales, vídeos llevándose las manos a la cabeza, criticando lo que está pasando. Ahora tenemos también este fin de semana lo que va a ocurrir con la cantante Karol G,
estas fiestas de todo tipo que celebran en el Vaticano. Y mientras tanto, León XIV, pues aplaudiendo o siendo justificado por seglares y por sacerdotes. El padre Justo Lofeudo ayer lo justificaba de una manera tremenda, que vamos a tener que comentar, nos vemos obligados a comentar en este canal. Vamos a leer la transcripción de todas sus palabras, las vamos a ir comentando con calma y os vamos a hacer llegar, pues, ¿cómo es posible? Una pregunta, ¿cómo es posible que este sacerdote que en un tiempo no muy lejano aportaba algo de luz, no tampoco con mucha claridad, porque siempre ha sido un tanto ambiguo, o bastante ambiguo, pero bueno, algo de luz aportaba, pero es que ahora está generando confusión y niebla. Se supone que él quiere dar claridad y lo que hace es dar más niebla. ¿Por qué da más niebla, Agustín? ¿Qué está pasando en esta iglesia, con estos canales, estos sacerdotes? ¿Qué está pasando, Agustín? Hola, Arturo, muy buenas tardes. Bueno, pues lo que está sucediendo es que vemos cómo se están cumpliendo las profecías. Por un lado es un poco desesperante ver la situación de la iglesia, pero por otro lado es un motivo de esperanza porque realmente el Señor viene pronto, los acontecimientos van a suceder tal y como la reina de los profetas los ha predicho. Y afortunadamente, por pura gracia, pues los que creemos en la Virgen no hemos propagado errores y que Dios nos conserve esa luz de ser fieles y contribuir a disipar la niebla, no a intensificarla, que es lo que en general está sucediendo. Ya lo dijimos, con la llegada de Preboste, la situación, el engaño iba a ser más sutil, porque incluso algunos que en época de Bergoglio daban algo de luz, ahora se han echado hacia atrás, donde dije digo, digo Diego, y aparentemente pues se han cambiado de bando y no han resuelto o han resuelto mal. La Virgen pidió que había que resolver bien, claro, no resolver mal. Hay algunos que nunca jamás tuvieron ni siquiera la intención de resolver. Por ejemplo, James Martin y su banda de peregrinos arcoíris, pues son más coherentes. Realmente ellos nunca jamás han tenido intención de buscar la verdad, siempre se han amado más a sí mismos que a la verdad, siempre han sido pecadores, manifiestos y públicos, pero tienen su público y no lo decepcionan a su público. Pero claro, otros que antaño arrojaban algo de luz, el padre Lofeudo no es el único. Ahora están creando confusión porque si sale un sacerdote a la palestra a tratar de disipar la niebla que se genera en el Vaticano y resulta que lo que hace es contribuir a echar más niebla, pues menudo apaño, porque nos quedamos peor que al principio. Eso es lo que está sucediendo y nosotros, que en general no queremos salir a comentar la actualidad que directamente emane del Vaticano, de la chimenea por la cual la Santísima Virgen nos dijo que salía una niebla que se extendería por toda la tierra y no nos veríamos los unos a los otros, que es lo que está pasando, ya no nos entendemos porque estamos en bandos diferentes. Unos vamos por el caminito estrecho de la vía sacra de Umbe, donde hay luz, y otros van por donde ellos han decidido que está la verdad, esperando soluciones, dando tiempo, suspendiendo el juicio o tomando, como ahora hay un repertorio de videntes y de profecías para todos los gustos, las partes que les interesen que las cercenan, las condimentan, las aderezan y dicen, con esta me quedo yo, con esta parte, porque es más cómodo. Cada caso será cada caso. No quieren meterse en problemas, no quieren desdecirse, no quieren ponerse a estudiar, no quieren asumir riesgos o simplemente es que ya tienen bloqueos intelectuales, que eso también es posible, ¿eh? Cuando una persona reiteradamente dice no a la realidad, finalmente se cree que esa realidad que está viendo es diferente a cómo es. Eso en las cárceles lo comentábamos antes. Hay gente que niega tantas veces el crimen que realmente cometió que al final se cree que es inocente, que se lo cree, porque tantas veces ha dicho yo no fui, yo no fui, yo no fui, que sale de allí pensando que de verdad no fue. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua.
Efectivamente, Agustín. Bueno, pues vamos a tratar de ayudar a todos los seguidores del canal y a todos aquellos que están teniendo que atravesar esta niebla. Hemos insistido que no queremos estar constantemente contando lo que pasa, las tropelías que ocurren por aquí, por allá, pero es que leyendo la transcripción de las declaraciones del padre Lofeudo y contestando a sus contradicciones, a cosas que no casan, que no son lógicas y demás, pues vamos a poder entender muchas cosas. Vamos a empezar con lo que opina una suscriptora del canal que escuchando el programa del padre Lofeudo decía lo siguiente: esto es lo que me surgió cuando lo escuché. Me molesta que hurten datos objetivos, información en suma, oficial, cuando no les encaja en su visión a favor de Prevost. No es honesto, es una grosería intelectual y una deslealtad. Y cuando dan alguna información objetiva, la interpretan en una determinada dirección. No, eso no está bien, no es decente ni leal. Bueno, un poquito dura esta suscriptora, pero es que realmente es molesto. Y cuando vayamos leyendo todo lo que ha sido el programa del padre Lofeudo y lo vayamos comentando, os vais a dar cuenta. Y el programa, pues lo titula él Desolación. Agustín, antes de empezar a leer, ¿algo más que quieras añadir? Sí, pues que tenemos que asumir algo que tiene una trascendencia enorme. La línea papal oficial es una línea maldita. Entonces, a lo más que podría llegar Preboste, que tampoco encaja en las profecías, sería que él, como está vivo, pidiera perdón, se retirara y se arrepintiera y se salvara. Eso es a lo máximo, pero en modo alguno Preboste podrá ser Pedro Romano. Eso es imposible. Más fácil es que haga lo primero, que se arrepiente, se retire, o que incluso él no sea el falso profeta porque la masonería eclesiástica decida poner a otro dentro de su margen de libertad que todavía tienen. Eso pudiera suceder. Es muy difícil que suceda porque todo indica a que no se va a arrepentir y a que él es el falso profeta. Pero lo que es totalmente imposible es que esa línea maldita, pero maldita porque la masonería eclesiástica ha asesinado al papado, no le echemos la culpa a Dios, de ahí salga un fruto bueno. No, Dios no está en una línea que traza el diablo. No, todos están llamados a pedir perdón a Dios, sincero, a salvarse y a entrar dentro de la verdadera iglesia que parecerá que desaparece y quedará como destruida, porque estamos viviendo el punto 675 del catecismo. Eso sí, pero porque Dios es misericordioso y todavía hay algo de tiempo, pero de ningún modo una línea maldita homicida va a ser reaprovechada por Dios para que de ahí salga un fruto bueno, porque además sabemos que la línea por donde va la llave del papado es la línea que la Santísima Virgen trazó junto a San Pedro y a San Miguel Arcángel, que casa con otras profecías, y es una línea que ahora está con una discontinuidad. La línea verdadera ahora presenta una discontinuidad, porque estamos en el sábado santo de la Iglesia y todavía no conocemos a Pedro Romano, que en modo alguno aparecerá antes del aviso. Pero la línea en la que sí hay continuidad es la línea de la impostura. Hoy, antes de pasar a analizar el discurso del padre Justo, que no ha hecho honor a su nombre, pues tenemos que decir que Preboste es violento y es injusto. Esos calificativos podemos demostrar y explicar de forma razonada que no se aplican únicamente a Bergoglio. Claro que Bergoglio también fue violento y fue injusto. Preboste también, porque Preboste también ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia. En el cónclave del año 2025 se ha demostrado, el padre Cornet y otros, poquitos, pero a ver, los haylos han demostrado por qué se ejerció violencia contra las leyes de la Iglesia. Y Preboste es injusto, porque es fruto de la injusticia que supuso darle un golpe de Estado al vicario en el año 2013. Entonces, Preboste es violento y es injusto. Y la Santísima Virgen, igual que a Bergoglio, jamás ha dado signos de que haya que rezar por él, de que se vaya a arrepentir, de que se vaya a enmendar, que no. Entonces, seguir empeñándose en darle esperanzas a esa línea maldita y encima además, claro, justificándolo, para ello tienen que forzar las interpretaciones, tienen que mezclar verdad con mentira, eso es hacer un gran daño
al rebaño, a las ovejas que son del Señor. Así que están construyendo sobre 3 pilares, a cuál peor. Uno, el pilar que nos dice que el nombramiento de preboste fue inválido. Sobre ese pilar se apoya el padre Lofeudo. Otro pilar, un pilar que consiste en mezclar verdad con mentira. El padre Lofeudo, claro que dice verdades, como que fue una profanación de la basílica lo que hicieron, sí, pero como lo mezcla con verdades, por ejemplo, dándole autoridad espiritual a preboste y justificándolo, ya estamos ahí, como dice Daniel, con mentiras, lo mezcla con mentiras. Eso, mezclando el barro y el hierro, como en el libro de Daniel, ¿verdad? Aquello tiene mala adhesión. Y por último, el tercer pilar que omiten es el de la revelación profética de la reina de los profetas, pero no solamente esa, sino de los santos, de otras revelaciones, de la Sagrada Escritura. Ese o lo omiten o lo usan mal, como por ejemplo ha hecho el padre Lofeudo, usando mal la importantísima profecía de Fátima acerca del Papa que será asesinado, que ya fue Benedicto, porque fue Benedicto el catejón. Catejón es el elemento que es retirado, que es mártir, pero sin que se note, porque si se hubiera notado a ojos del mundo, no colaría la gran impostura religiosa. En definitiva, esto ya lo hemos explicado muchas veces, por qué preboste ni es ni podrá ser verdadero papa. Pero como siguen insistiendo y le dan legitimidad, es que esto es como el ajedrez. Tú en el ajedrez te puedes permitir la pieza, el lujo de perder una pieza, pero el rey no. Como pierdas el rey, has perdido. Bueno, pues la pieza del papado es clave. Entonces, ahí no se puede fallar. Tenemos que tener clarísimo si es o no es. O sea, sí o no. No medio sí, medio no, o ya veremos. Ya veremos no, porque ya están todos los elementos de juicio para resolver. Entonces, como están o en que sí es verdadero papa, o en que ya veremos, o en que se va a convertir, están haciendo muchísimo daño a las almas, los están arrastrando al barranco, al precipicio de la confusión, y están a tiempo de pedir perdón, de retractarse, de hacer penitencia y de escuchar a la Virgen y de enmendar sus fallos. Me temo que no lo van a hacer, pero por nuestra parte que no quede, porque si no estaríamos faltando a la caridad. Y como en su día daba luz el padre Lofeudo, porque no estaríamos haciendo un programa sobre algún sacerdote manifiestamente hereje, porque eso no aporta nada nuevo, ¿no? Imagínate que estuviéramos dedicando el programa a James Martin. No merece la pena que le dediquemos el programa, porque ya sabemos quién es. Y los que buscan la verdad a estas alturas, si están escuchando a James Martin, van por un camino totalmente opuesto al que debieran ir. Pero claro, de los que van escuchando al padre Lofeudo, como en su día fue referencia, pues claro que muchos están tropezando y se están creyendo al padre Lofeudo, por supuesto que sí. Bueno. Y se lo creen porque dice cosas válidas o que suenan bien. Lo vamos a ver entre todos, lo vamos a escuchar tranquilamente, os va a llamar la atención cosas que suenan muy bien, pero luego lo vamos a ir poquito a poco desmenuzando. Empezamos, él lo titula Desolación. Me he propuesto tocar un tema o tratarlo, un tema difícil, un tema urgente también. Por eso lo hago ahora mismo. Pues se trata de lo siguiente. El 6 de septiembre pasado, sábado, en Roma, fue un día funesto. Fue en esto... funesto para la Iglesia, un eslabón en la cadena nefanda que parte de lejos, pero que en estos últimos 12-13 años se ha fortalecido y ha agravado tanto, pero tanto que parece no tener término. Pero término sí que va a tener, eso seguro. El ingreso, me refiero al ingreso a la Basílica San Pedro de una blasfema cruz arcoíris, símbolo de los que ingresaban sacrílegamente a la más importante iglesia del catolicismo. Hasta ahí estamos de acuerdo en todo esto, obviamente. Esto fue un hecho gravísimo, tan grave como cuando entró en procesión idolátrica por tanto la Pachamama. Esta vez fue atravesando la puerta jubilar. Bueno, a la puerta jubilar se le atraviesa para lucrar indulgencia. Ahora, se pregunta el padre Lofeudo, ¿qué indulgencia puede ganarse cuando no hay arrepentimiento por el pecado? Hasta ahora de acuerdo en todo, ¿verdad, Agustín? Sí. Cuando, al contrario, el pecado se lo exhibe con orgullo como un derecho. Un derecho, por supuesto, esa fue una parodia demoníaca. Aquí yo ya me quiero parar. Fue una parodia demoníaca, lo de la Pachamama, fue una parodia demoníaca, esa peregrinación que lo ha dicho el padre Lofeudo, procesión idolátrica, hecho gravísimo, parodia demoníaca. Pero Agustín, yo te pregunto, ¿y no es acaso una parodia demoníaca que tengamos a un personaje disfrazado de papa como preboste después de un golpe de estado que él es la continuación? ¿Eso no es una parodia demoníaca o qué es? Claro, es que nos vamos a extrañar una vez que se le da validez al carnaval
de que dentro del carnaval haya gente que se disfrace indebidamente como a ti no te gusta, pero si lo que no tienes que hacer es darle validez al carnaval principal. Entonces, claro, la parodia principal se representó antes de la peregrinación arcoíris. Efectivamente, el 8 de mayo empezó empezó antes, empezó en el cónclave, cuando ningún cardenal dio la cara y todos asumieron la mentira. El más grave pecado, sigue el padre Lofeudo, el más grave pecado de idolatría nunca fue reparado. No hubo desagravio, no hubo consagración, no hubo nada. Me refiero al de la idolatría. Ese pecado es gravísimo porque va directamente contra el primer mandamiento. Y esto es verdad. En esto tiene razón el padre Lofeudo, porque ha habido algunos que han dicho, fíjate las declaraciones que va contra la Pachamama, León XIV. Mentira. Si de verdad fuera contra la Pachamama, tendría que haber hecho muchísimo más. No ha hecho nada. Seguimos. Dice el padre Lofeudo, le niega a Dios su soberanía, su exclusividad, porque pretende reemplazarlo y menoscabar su autoridad. Es la negación y la rebelión de sustituir a Dios. Y eso fue con la Pachamama. Ahora, este otro pecado que clama el castigo del cielo. No esperemos más para saber cuál ha de ser el abominio desolación o desolación abominable o abominio desolador. Cualquier nombre que le queramos dar. Sí, claro, van a tocar la Eucaristía, eso seguro. Como veis, lo estamos leyendo tal y como él lo ha dicho, tal y como él lo ha dicho. La están tocando desde hace tiempo la Eucaristía y ahora con más empeño, con mayor eficiencia. Todo vale. Valió él lo que pasó en el 2020, aquello que pasó en el 2020, esa palabra que no se debe decir, valió eso, todo vale, para desacralizarla totalmente, porque obligaban a comulgar en la mano, ¿verdad? ¿Os acordáis? Satanás no duerme. Lo de la Pachamama fue provocado, fue deseado, fue festejado por Francisco. El único que pidió disculpas, que hizo, fue a los idólatras, cuando el joven austríaco católico que convertido del luteranismo, por otro lado indignado, arrojó esa bazofia al Tíber. Recordemos que ocurrió en el contexto, esto fue en el contexto del sínodo sobre la Amazonía. Grotescamente, la Pachamama resultaba un ídolo tránsfuga de los Andes, porque no es de la Amazonía, poco importaba con tal de denigrar la religión verdadera. Pero todo esto ocuparé un capítulo, más que un capítulo, todo un libro. Y ahora aparece la herencia que ha sido dejada del arco iris que primorosamente dejó Francisco al Papa León. Y ahora yo me pregunto, o digo, y León ha asumido con gusto y ha exigido que todos asuman como magisterio ejemplar, porque es que fíjate lo que dice Agustín, que para él es una herencia. Dice el padre Lofeudo que es una herencia todo esto que ha dejado, esto del arco iris, que ha dejado Francisco al Papa León. Pero es que, Agustín, ¿acaso León no lo ha asumido todo eso gustosamente cuando ha dicho que está totalmente en comunión con el magisterio de Bergoglio? Es que la principal parte de la herencia ha sido el propio Preboste. A ver, estos dicen, los que justifican a Preboste y dicen que es verdadero papa o que puede ser verdadero papa, admiten que hay lobos, ¿no? Eso ya lo venían admitiendo. A eso vamos a llegar, A eso vamos a llegar ahora, Vale, de acuerdo. Pues claro que dentro de la herencia está el propio Preboste. Es la misma estrategia que el padre Santiago Martín lleva años y años haciendo. Cuando decía el padre, Santo Padre Francisco, está rodeado, siempre lo mismo, ¿no? Está rodeado, es que no puede hacer otra cosa, está maniatado, está tratando de mantener el equilibrio. Palabrería hueca, eso son mentiras, son palabras bien sonantes que son falsas, porque no corresponden a la realidad, que es lo que dice esta suscriptora. No nos cuente usted una película que a usted le gustaría que estuviera sucediendo, sí. Cuéntanos la realidad. Efectivamente, lo que dice la suscriptora, si lo quieres leer tú, nos lo ha pasado, lo de la herencia envenenada, ¿lo quieres leer o te lo leo yo? Léelo tú porque no lo tengo. Sí, la suscriptora, cuando el padre Lofeudo habla de herencia envenenada, ella dice, no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada Preboste? Que está rodeado de lobos, como dice, de manadas, como dirá, lo vamos a escuchar ahora el padre Lofeudo, piara de cerdos, otras alimañas, solo puede hablar y si no habla es falta de firmeza. Esto lo vamos a leer después, lo dice el padre Lofeudo. Y dice esta suscriptora, el dato objetivo es que guarda silencio. Este es el dato objetivo. Preboste, guarda silencio. El por qué y por qué lo tiene que justificar como falta de firmeza, no será más bien connivencia, no será más bien aquiescencia. También puede ser una mera ejecución de un plan, dice la suscriptora. ¿Por qué presumir esa falta de voluntariedad y decir que es falta de firmeza? ¿No pudiera ser en su lugar una ejecución de un programa? Bueno, esto yo lo tengo clarísimo, Agustín, que es una agenda. Eso está clarísimo, ¿verdad?
Sí, pero es que ahora eso de echarle la culpa al muerto, hombre, ese recurso está muy manido. Que de acuerdo que el muerto era malísimo, tan malísimo que no se va a parecer a nadie después de muerto, ¿cómo de malo no sería? Bueno, muy malo, Pero pero León dijo que estaba en el cielo. O sea, tan malo no sería para León, ¿no? efectivamente, León le llevó la contraria a la Santísima Virgen, que dijo que Bergoglio era injusto y que Dios en el cielo no quería injustos. Y el discurso de inicio, de pontificado, dijo Preboste que desde el cielo estaba notando la presencia del Santo Padre Francisco, que bendecía a Roma cuando no tenía el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, igual que Preboste. Comparten muchas reprobaciones. Preboste seguramente sí será sacerdote, pero como no es papa, su bendición papal es inválida, falsa, impostora, y no detendrá ninguna catástrofe. Y tiene toda la pinta de que el que no se le aparecerá a nadie después de muerto se le aplique a los dos, a Bergoglio, porque ya oficialmente está muerto, o eso nos han contado, y cómo no será su condena para que la Virgen diga eso, que no se aparecerá a nadie después de muerto, cuando sabemos que ha habido condenados que sí se han aparecido. Pero claro, hay otra figura que todavía está por venir, que es el falso profeta, ¿no? En fin, no vamos a hablar hoy del falso profeta, que digo yo que no se olvidarán de esa figura los que dicen que ya estamos en el final, porque si estamos en el final, estaremos en la impostura, habrá un falso profeta, o si no, no digan que estamos en el final, porque eso viene en la Biblia, se lo están saltando, ¿no? Bueno. Bueno, luego sigue el padre Lofeudo, dice, lo que antes en el caso de la Pachamama fue buscado de la colección de depravaciones fue padecido. Bueno, esto lo entiendo, estoy convencido de eso y fue callado, por eso gravísima omisión el que haya sido callado. Bueno, León callado, digo yo me pregunto que él ya dijo desde el primer día que estaba en comunión, repito, con el magisterio de Bergoglio. Entonces, ¿qué quieren exigirle? ¿Él cómo no va a estar callado ante una peregrinación arcoíris? Él tiene que estar callado. Si lo que tenía que decir lo dijo el primer día, Agustín, que está a favor de todo esto de la Agenda 2030. ¿Qué esperan? ¿Cómo va a decir algo en contra? Exactamente, por eso Prevost está callado y por eso nosotros pensamos en general seguir callados, porque ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Entonces, está callado porque asiente y nosotros estamos callados al respecto porque ya lo hemos dicho, ya hemos explicado cómo está el papado, pero quien no puede, digamos, hablar para añadir más niebla es este tipo de sacerdotes que, bueno, en este caso mejor que se hubieran quedado callados, estaría mal, porque estarían cometiendo el pecado de omisión de defender la verdad, pero peor aún es salir para justificar lo injustificable o para echarle la culpa al anterior, que es muy socorrido, como hemos dicho antes, y de ese modo sembrar una falsa esperanza. Están sembrando falsa esperanza, porque no va a salir ningún fruto bueno. Le están pidiendo peras al olmo, como dice el refrán español. Si es que no se trata de que le eches abono o de esperar, si es que es un olmo que no te va a dar peras, pues eso están haciendo. Tienen aquí al personal debajo del olmo con el canasto esperando recoger peras. Y se van a quedar secos con la maldición del olmo o de la higuera o del mimbre de umbe, los que estén cerca, bajo su sombra maldita. Así es, sigue el padre Lofeudo, dice, mi casa es casa de oración y habéis hecho de ella casa de perversión y prostitución. Eso diría nuestro Señor. Así como arrojó fuera del templo a cambistas, a mercaderes, porque hicieron de la casa de Dios cueva de ladrones, ahora con mayor razón y con mayor ira arrojará fuera de su iglesia a todos estos miserables, perjuros, renegados, invertidos y revertidos. ¿Cómo no va a ser difícil expulsar los demonios de almas atormentadas y poseídas cuando los demonios están dentro de la iglesia desde hace mucho? El Papa no habló, no hizo nada para impedirlo. Esto parece que le escandaliza al padre Lofeudo, pero es que el padre Lofeudo tendría que entender, digo yo, que cómo va a hacer algo si no es Papa, si no tiene gracia de Estado, si está en comunión con esta demolición. Es que usted no se entera, padre Lofeudo. ¿Qué problema tiene para no entender la realidad? Y sigue el padre Lofeudo. Es muy fácil
Juzgar desde el llano. No hablo de juzgar a la persona, no osaría juzgar al Santo Padre. Eso es competencia exclusiva de Dios, al Santo Padre. Nosotros tampoco juzgamos al Papa, pero es que sí juzgamos a este señor que decimos que no es Papa. Dice, eso es competencia exclusiva de Dios. Digo, juzgar objetivamente la situación no es fácil aún objetivamente. ¿Por qué? Porque no se conocen tantas cosas. Fácil y temerario es juzgar cuando no se conoce la complejidad de los hechos, las personas involucradas y tantos factores más. ¿Podría ser algo más? ¿Podría ser algo cuando todo está tomado por el enemigo? Y yo le digo, padre, todo menos para usted todo está tomado menos la silla petrina, ¿verdad? O sea, el trono papal para usted no está tomado, pero todo lo demás sí. Y luego dice el padre Lofeudo, cuando hereda una iglesia devastada, Agustín dice que hereda una iglesia devastada, pero es que se olvida el padre Lofeudo que lo que tenemos ahora es parte del golpe de Estado contra Benedicto y de la agenda contra la Iglesia, que es diferente, es connivente y cómplice del gran engaño masivo. Y, sin embargo, el padre Lofeudo, pues, está con el silencio y la aprobación. Y termina Lofeudo, mucho peor de lo que heredó Benedicto. O sea, que dice que hereda una iglesia devastada mucho peor de la que heredó Benedicto. ¿Qué opinas de eso, Agustín? Pues opino algo que ha pasado un poco desapercibido, pero es gravísimo, que dice el padre Lofeudo, que juzgar objetivamente la situación no es fácil, porque no se conocen tantas cosas. No, señor, sí se puede resolver, sí se puede ya tomar una decisión. Hay elementos de juicio canónicos, los signos de los tiempos, estamos viendo lo que sucede, proféticos. Entonces no diga usted que no tiene elementos de juicio para resolver, eso es falso. Sí los tiene, otra cosa es que usted no quiera o los desestime. Claro, si hubiera resuelto, no estaría haciendo el papelón, no estaría propagando niebla. Pero como no resuelve, si es que una cosa lleva a la otra, está contribuyendo al derrumbamiento. Y a partir de ahí, si usted va por una dirección equívoca, pues ya puede decir lo que usted quiera, que no va a llegar al buen destino. Tiene que volver al redil, reconducirse. Habrán tirado los curas veteranos como usted años y años, cuaresmas y cuaresmas, hablando de conversión. Conviértase, a tiempo está. Es decir, abandone esa línea de pedirle peras al olmo, sabiendo que no es un peral, porque hay elementos de juicio para saber que no es un peral, por tanto no le pida peras. Sea usted honesto consigo mismo. Totalmente, Agustín. Es que lo que me llama la atención es que él, recuerdo un vídeo, aquel famoso vídeo en el que él participó, donde hablaba de fábulas, de que algunos se basaban en fábulas, pero es que él se estaba basando en fábulas para poder justificar eso que llama hipótesis creativas. El padre Cornet, este sacerdote, como tantos otros, no es el único, lo decimos, nos toca hablar de él porque nos toca hablar de él, porque es una referencia y es mejor hablar de una referencia que de otro cualquiera. Pero es que se está basando en fábulas imaginativas para justificar lo injustificable del cónclave de 2025, Agustín. Bueno, vamos a seguir. Fíjate lo que dice. Hagamos memoria. Cuando el Papa Benedicto recibió el anillo del pescador en el año 2005, dijo algo que a muchos les pasó por alto, pero que era gravísimo. Y se vio 8 años después, cuando dijo: rogad por mí, para que por miedo huya ante los lobos. Aquí se equivoca, ahora lo rectifica. Es decir, para que por miedo no huya ante los lobos. Estaba advirtiendo que ya había lobos y muchos. El Papa Benedicto estaba recibiendo eso el primer día de pontificado, que no tuviera miedo y que no huyera por miedo a los lobos. Y ahora lo que yo le digo al padre Lofeudo, después de escucharle esto, es: lo que usted nos explica, señor padre Justo Lofeudo, es que Bergoglio y Preboste son lobos y no son pastores. Y esa es la clave, entender que Prevost es igual de lobo que Bergoglio. O sea, es que, Agustín, ahora resulta que el padre Lofeudo nos quiere convencer que está todo lleno de lobos en el Vaticano menos León. León no es un lobo. Sí, esto sería como asumir que en la naturaleza el jefe de la manada de lobos es un corzo, o un jabalí, o un burro, y los demás lobos dándole autoridad. Pero bueno, ¿a que eso no sucede en la naturaleza? El jefe de la manada de lobos es un lobo, se lo aseguro. Yo no soy Félix Rodríguez de la Fuente, el gran naturalista español, que hacía muchos documentales sobre los lobos. Entonces, hombre, el jefe es un lobo, por favor, a estas alturas. Es un lobo, padre Lofeudo, es un lobo. Acéptelo, asuma la realidad. Que no le gusta, yo entiendo que no le guste la realidad,
pero es lo que es. Seguimos con sus palabras, padre Lofeudo. Al final del pontificado de Wojtyła había muchos lobos. Algunos dicen que al final huyó Benedicto, otros que hizo una retirada estratégica. Más allá de este tipo de conjeturas, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Puede nuestro Señor admitir que echen a su vicario que sea víctima de un golpe? ¿Pudo aceptar esto? La renuncia del Papa la hace ante Dios. La renuncia del Papa la hace ante Dios, ante los cardenales. El pueblo le informa quién acepta la renuncia. ¿Es Dios o no acepta? Por eso la llamó declaración. Es una declaración que hizo. Esto es un poco lioso, pero es que es la transcripción que nos ha dado YouTube del vídeo. Bueno, yo lo que digo es que usted, señor Lofeudo, está sembrando aquí una línea de confusión que no aclara nada. No dice claramente que nunca renunció ni abdicó el Papa Benedicto XVI. Y por tanto, con todo esto que está diciendo, está echando niebla. Diga claramente, ¿por qué no dice, Agustín, por qué el padre Lofeudo no dice claramente que Benedicto siguió siendo Papa con el munus, que no renunció al munus, a la gracia de Estado? ¿Por qué no lo dice claramente? Pues tal vez porque si lo dijera claramente, entonces su audiencia se preguntaría, entonces Preboste tendrá que ser continuidad de Benedicto, pero la realidad es que se murió Bergoglio y se convocó un cónclave. Entonces, deja caer que es continuador de Benedicto, pero los hechos demuestran que es continuador de Bergoglio. Por eso decíamos antes que está mezclando verdad con mentira. Dice, y ahí sí lleva razón, que Benedicto no renunció válidamente. Sí, pero tampoco lo dice muy claramente. No, claramente que lo va a decir, pero bueno, vamos a asumir que lo esté diciendo con claridad. Pero entonces, ¿cómo es que Preboste es fruto del cónclave post-mortem bergogliano? Es que eso no cuadra. De hecho, desde el punto de vista canónico, pues sabemos que faltaba la votación de 17 cardenales que no habían cumplido 80 años a la muerte de Benedicto y que hubieran tenido que entrar para votar. En fin, es una de las muchas razones por las cuales el cónclave de mayo fue inválido. Entonces, claro, a ver, o se va por una línea o se va por otra. Si es que la línea oficial, verdadera, visible a ojos del mundo, en la que hay continuidad en la impostura, por donde no van las llaves del papado, no tiene nada que ver con la línea real, oculta, que requiere la fe, que requiere exponerse, que es minoritaria, que no te va a entender casi nadie, que te van a llamar hereje, loco. Esa es la verdadera línea, porque es la línea de la traición. Pero si a la Iglesia le tiene que pasar lo mismo que al Señor, ¿cómo va a estar la Iglesia siendo traicionada si está sentada de forma válida y oficial a ojos del mundo en la silla de Pedro? Eso no sería ninguna traición. Entonces, ustedes pretenden empalmar eso con la venida del Señor. Es que están a punto de explicar que vendrá el Señor y después aparecerá el falso profeta, que ya será para caerse de espaldas, ¿no? Aclárense, por favor. Menudo revoltijo, menudo gazpacho están haciendo ustedes. Sí, vamos a seguir, Agustín. Fíjate lo que dice ahora, dice el padre Lofeudo. Bueno, el caso es que aquella situación de abandonar el ministerio petrino fue obligado. O sea, abandonar el gobierno y pruebas sobreabundan. Entonces, es que da la impresión que está diciendo que sí que renunció válidamente. Tú fíjate cómo lo explica el padre Lofeudo. Entre ellas, lo dicho por el cardenal Daniels, fallecido, miembro de por ellos mismos llamada la mafia de San Galo. Sabemos de algunas de las fuerzas que intervinieron para que dejase el gobierno de la Iglesia. Fueron poderosas, fueron muchas, fueron de afuera. Gobierno que por otra parte no ejercía. A Monseñor Felay le había dicho que su autoridad llegaba hasta aquella puerta, le dijo, señalándole la puerta del despacho. Sí, había lobos. Al final del papado de Juan Pablo II. Poco después de la época bergogliana, hay manadas, hay jaurías. Y aquí es donde yo le vuelvo a recordar al padre Lofeudo que sí que eso lo sabemos, pero que usted lo que ignora gravemente y esconde a la gente es que el lobo principal es Preboste. Y eso usted ya es hora de que lo sepa. ¿O es que usted no sabe que Bergoglio durante 2 años estuvo preparando, todos los sábados se reunía con Preboste para prepararle, para hacerle el testigo, que le insistió a los cardenales que tenían que votar a Preboste, que fue elegido por la ONU 2 años antes, como lo confesó un monseñor peruano a un sacerdote, que lo dijo abiertamente, etcétera, etcétera? Desde el año 2015, Preboste dando discursos pro Agenda 2030. Es que Preboste es lobo, igual, lobo 2.0, pero usted dice que no. Lo vamos a ver ahora, más adelante. Y como hemos visto,
Dice el padre Lofeudo, también piaras de cerdos y todo tipo de alimañas venenosas. El Papa León camina por campo totalmente minado. Cualquier paso que intente dar, una explosión. Agustín, pobrecito, ¿no? El Papa León, ¿no? Según Lofeudo, pobrecito, está en un campo lleno de minas y él es un pobrecito corderito. Es inconsistente lo que dice el padre Lofeudo, además de que no se ajusta a la realidad, porque en el caso de que fuera así, ¿por qué aceptó ser papa? ¿Acaso no sabía? Es decir, ¿qué hizo? ¿Engañar desde el principio? Empezó mintiendo, ¿no? Preboste, porque si dijo que había que seguir la línea de Bergoglio y ahora resulta que 3 meses después la situación es tan penosa, bueno, esta situación ya se conocía. ¿Para qué aceptó? Ahora empezamos con los llantos y lamentos. No, es que eso no es jugar limpio. Eso es querer hacerlo víctima y rehén de una situación en lugar de colaborador y cómplice. Y resultado del llegar a la cima del complot, ya con el segundo y seguramente definitivo anticristo papal, que será él, ¿no? Entonces, no, es que esto es tomar a la audiencia por tonta, pero yo creo que el padre de los feudos de verdad lo hace porque está bloqueado. Sí, de verdad, ¿eh? Sí. Yo no creo que sea una cuestión de que él tenga mala intención, pero lo que tendría que hacer sería retirarse. Él tendría que retirarse, callarse, él que además ha hecho tanto por la adoración eucarística, que se ponga a hacer un ayuno y serias penitencias delante del Señor, y yo creo que el Señor le va a dar la gracia de reconvertirse y ojalá lo recuperemos renovado antes del aviso, porque lo necesitamos. Está jugando en el bando contrario, qué pena, porque es que tendría que ser un puntal, un activo del bando de la Virgen. Y él, aunque no lo sepa, está traicionando a la Virgen, porque está usando su imagen, está hablando de consagración al Inmaculado Corazón de María, del triunfo de Fátima. Él ha escrito un libro sobre María y la Eucaristía, pero a estas alturas mejor que no, porque ¿de qué sirve hablar de la Virgen, por ejemplo, con esa serie tan profusa que ha hecho, creo que con Santiago Lanús, sobre Garabandal, obviando, despreciando Umbe, solamente para hablar de la parte facilona de Garabandal? A estas alturas eso no vale. Eso hace unos años, bueno, pues tal vez sí, ya no. Así que, padre Lofeudo, creemos que de verdad usted tiene que replantearse la situación seriamente y 1000 veces mejor le será pasar este mal rato. Y ojo, digo al padre Lofeudo como digo tantos otros, Alberto González Chávez, Olivera Rabasi, a ver, que a usted le ha tocado, pero representa a todos esos curas que seguramente Calvo Zarraute, si no se enmiendan, serán los de la visión del 23 de enero del 77, curas con sotana, tradicionales, llorando, pidiendo perdón, porque están siendo llamados ahora por la Santísima Virgen y no la están queriendo escuchar. Ustedes están dando cumplimiento a los mensajes de Umbe. No escuchan a la Virgen, no le hacen caso, no resuelven, han perdido la luz del Evangelio, están apoyando la impostura, arrastran a otros y finalmente van a terminar como la Virgen mostró en el mensaje del 2 de mayo del 89, escupiendo el rostro de su hijo. Y eso ya nos suena a la visión de curas en el infierno, que eso sí que es serio, porque pasar un mal rato porque Arturo y Agustín hagan un vídeo como este, eso no es nada en comparación a ser protagonista de la visión de los curas en el infierno, y van camino de eso, ¿eh? Luego, claro que será Dios quien los juzgue, pero van camino de la condenación, porque están haciendo lo contrario de lo que ha dicho la Santísima Virgen, y si hacen lo contrario y la contradicen y tiran piedras contra la Iglesia, porque aunque ustedes digan que no, están tirando piedras contra la Iglesia, hombre, eso es muy serio. Eso, a ver, así que a tiempo están de verdad, ¿eh? Es muy serio, Agustín, porque está exculpando a este personaje que es cómplice, que es continuador de Bergoglio, que sabe bien lo que hace y no puede decir que no sea un lobo, que sea un pobrecito, que va por un campo plagado de minas, el pobrecito, de eso nada. Las minas están puestas por él y su gente. Y dice el padre Lofeudo, si no hace nada, siguen los mismos dañinos personajes, para decir poco, se nombran otros tanto o peores. Pareciera que Francisco no hubiera muerto. Fíjate lo que dice. Pareciera que Francisco, pues claro que parece que, ¿cómo no va a parecer que Francisco no ha muerto? Si este precisamente ha venido para ser
su continuación. Pero es obvio, es que parece que usted se hace el tonto o que usted fuera tonto, y usted de tonto no tiene un pelo, pero usted es un hombre inteligente. Yo creo que le pasa lo que dice Agustín, que está bloqueado mentalmente o espiritualmente de alguna manera. No sé si puede ser un amarre espiritual por culpa de la demonia de Satanudos o qué, no lo sé. En fin, es evidente que desde que León salió al balcón, desde el primer minuto, dejó clara su total connivencia, sumisión, entrega y comunión con el antimagisterio de Bergoglio. Entonces yo no entiendo a lo que juega el padre Lofeudo. Luego dice el padre Lofeudo, entonces, si no hace nada, es porque no logra hacer nada, se refiere a León. Ningún nombramiento suyo, ni siquiera ninguna salida de personaje nefasto como Vicente Paglia es de su autoría, ya está exculpándolo. Es un pobrecito que no tiene culpa de nada. Y todos los nombramientos que ha hecho actualmente León, ¿qué me cuenta usted de eso? Eso parece usted que no se ha enterado, ¿verdad? En fin, lo que pasa es que nosotros no podemos estar en este canal contando todas las tropelías que hace este personaje porque sería insoportable, interminable. Y dice, como digo, el campo está totalmente minado, no hay margen de acción, está solo, es un pobrecito, está solo, no puede hacer nada, pero sí puede hablar. Bueno, vamos a ver, eso de que no hay margen de acción, lo que tiene que hacer es lo que ha dicho Agustín, pedir perdón, reconocer que está formando parte de la impostura religiosa del catecismo del 675, que él no es papa, que Bergoglio no fue papa y que hay que convocar un cónclave nuevo. Eso es lo que puede y debe de hacer. Si no hace eso, seguimos en la mentira y en el engaño. Eso es lo que tiene que hacer, reconocer la única verdad. En fin, decir que el cónclave de 2025 fue nulo e inválido. ¿Le parece poco lo que puede hacer? Luego dice el padre Lofeudo, no hablar, porque dice antes, ha dicho que sí que puede hablar, pero dice no hablar implica gravísima omisión. Esto es lo que preocupa. Estoy convencido que no es Francisco II, como algunos dicen, sino más bien alguien como Benedicto. ¿Qué te parece, Agustín? León, alguien como Benedicto, lo que faltaba. Eso es algo que duele oír tal comparación, ¿no? Efectivamente, bueno, comparar al lobo con el devorado, porque fue el cordero llevado al matadero, fue Benedicto. El Santo Padre, dice el padre Lofeudo, el Santo Padre fue votado por unos y por otros. Aquí ignora conscientemente que el conclave fue nulo e inválido, porque lo quiere justificar a toda costa, aunque sea con, como dice el padre Cornet, con hipótesis creativas fantasiosas. Bueno, pues dice que el cónclave, en el cónclave lo votaron todos, unos y otros, buenos y malos. Por unos porque es católico ortodoxo en su pensar, en su sentir. Bueno, ¿cómo que es ortodoxo? ¿Desde cuándo es ortodoxo Preboste, Agustín? Preboste, de vez en cuando, dentro de las estrategias masónicas, dice cosas ortodoxas, pero eso no es ser ortodoxo. Eso es aparentar ser ortodoxo para engañar, que es muy diferente. Seguimos. Por los otros, porque sabían que repele los conflictos, repugnan los choques, no quiere enfrentamientos, y eso es signo también, y así lo interpretan, de debilidad. Hombre, padre Lofeudo, más que debilidad, eso de que le repelan los conflictos y le repugnen los choques y no quiere enfrentamientos, pues eso también puede ser comodidad, puede ser relativismo, puede ser irenismo, puede ser actitudes poco católicas. En fin, seguimos. Mientras él habla de unidad, estos otros lo corren con hechos consumados. Pero Agustín, León habla de falsa unidad basada en la mentira. Es el todos bergogliano. Tiene obsesión por la unidad, pero ¿qué unidad? Que se lea la primera carta de San Pablo a los Corintios y verá cómo no se puede pretender una unidad, una comunión entre la verdad y la mentira, la luz y la niebla, la gracia y el pecado, que de verdad, a estas alturas, hace muchos años ya que usted salió del seminario, para que tengamos estas lagunas. Sí. Y sigue el padre Lofeudo, con malvada altanería dicen que fiducia súplicas no se toca, se adjudican esa autoría, esa autoridad, mejor dicho, la unidad que el Papa desea es imposible unir la verdad con el engaño, con la herejía, con la apostasía. Bueno, es que es lo que estábamos diciendo nosotros, pero entonces ¿en qué quedamos? Es que claro, nos quieren volver locos, padre Lofeudo. En cualquier concepción que se haga, la verdad queda menoscabada y contaminada y deja de ser verdad. Lo único que se logra es confirmar el caos, seguir y hasta aumentar la confusión. Muchos pensaron que, bueno, inocentemente, yo creo que el 8 de agosto, que el padre se quería referir al 8 de mayo, todo lo anterior era una pesadilla que terminaba.
No podía ser así cuando la herencia nefasta permanece, cuando todos estaban en sus puestos. Vuelve a lo mismo, a decir que esto es una herencia envenenada que he recibido y que el pobrecito no puede hacer nada, cuando de herencia no tiene nada. Esto es una agenda que él sigue y nada más. Es que la situación ciertamente es compleja, pero para eso Dios nos ha concedido una serie de años para que trabajemos y busquemos la verdad. Entonces, unos cuantos hemos tratado de hacerlo con nuestras limitaciones. Unos saben más de derecho canónico, otros pues saben más de escrituras, otros, bueno, pues hemos tenido la suerte de atinar y encontrar ese tesoro maravilloso de las mariofanías y trabajarlo. Pero una vez que ya en septiembre de 2025 se ha averiguado y se ha dado respuesta a la Magna Quaestio, ya no hay que seguir indagando, porque también me estoy acordando yo del historiador italiano que con todo lo que ha hecho para demostrar la sede impedida de Benedicto XVI, Andrea Chonchi, ahora yo no sé a ese hombre qué le ha pasado, que se ha metido un gol en propia puerta y dice más o menos como los feudos, que este sí es papa. Es que de verdad que el demonio es muy astuto y no hay que confiarse ni seguir tratando de ser creativos. Si esto no se trata de ser creativos ni listos, se trata de estar disponible, trabajar y ya Dios irá poniendo por delante de nosotros las ocasiones para que vayamos recolectando los frutos en la viña, pero sin querer ser nosotros los que vayamos por delante, los que demos ideas a Dios, los que tratemos de decirle a Dios o a la Virgen cómo son los tiempos, qué es lo que va a pasar, a mí se me ha ocurrido esto, que no. Entonces, claro, hay que tener humildad y ganas de trabajar y perseverar. Como falte algo de eso, pues es fácil salirse de la pista, de la vía sacra de Umbe, porque es estrechita, es una vía dolorosa, pero con la gracia de Dios todos se alcanzan. Entonces eso es lo que tienen que hacer, volver al redil, lo de siempre. Pues nada, el padre Lofeudo, justificando esta situación de que todo ha sido una herencia envenenada que ha recibido el pobrecito de León, dice que todo, pues que estaba ocupado, que es la Iglesia que es como un país que está bajo ocupación. Vemos que cuando el Papa habla, transmite la doctrina de la Iglesia, de la sana doctrina. Esto no es cierto, salvo en algún momento puntual, pero no, desde el momento, padre Lofeudo, que ha dicho que está en plena comunión con el antimagisterio de Bergoglio y que todos tienen que aceptar y está en obediencia al antimagisterio de Bergoglio. ¿Qué sana doctrina me cuenta usted? Pero de verdad, seamos un poco honestos, padre Lofeudo, y contémosle a la gente que todo arranca de ahí, de su comunión con el antipapado y el antimagisterio de Bergoglio. Y si usted no reconoce y no parte de ahí, ya todo va mal, ya es todo un autoengaño, por favor. Y luego dice, callando lamentablemente, cuando dejando ser sin decir nada, callando favorece a los apóstatas sacrílegos y ellos avanzan. ¿Hasta cuándo? Bueno, esta es la gran pregunta. Bueno, padre Lofeudo, ¿cómo que hasta cuándo? Pero usted cómo no se ha enterado que, insisto, que esto es una agenda y que este señor la está siguiendo. Agustín, es que mientras no entendamos esto, pues claro, él se pregunta, ¿hasta cuándo? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo que hasta cuándo, Agustín? Bueno, Dios va a intervenir. Aquí no va a servir ninguna solución humana. La situación de esa línea maldita no se va a revertir. Entonces, nuestra misión Agustín, no es... Perdona, eso que estás diciendo tú lo va a decir ahora más adelante al final de su discurso Lofeudo, que como el vicario de Cristo no habla, pues que entonces es Dios quien va a intervenir, lo que tú estás diciendo, pero es que no es exactamente porque el vicario no hable, sino porque no hay vicario. Pero es que igual que no hay que darle ideas a Dios, al diablo tampoco, porque el diablo no te va a hacer caso porque para eso es el diablo. Entonces, está tratando de darle buenos consejos a la manada de lobos. O sea, pero a los lobos no les puedes dar consejos para que se vuelvan vegetarianos, porque no lo van a hacer nunca. Entonces, lo que tienes que hacer es a las ovejas ponerlas a salvo de los lobos. Y no decirles que se vayan con los lobos porque no son lobos. Que la que están liando es un estropicio tremendo, ¿eh? Y esto es muy serio. Oveja merendada, ¿eso cómo se arregla? A ver, ¿qué pasa si fallece alguien en el pecado, en el error? O, pues no sé, pensando que combatiendo a los 4 gatos que estamos aquí, públicamente exponiéndonos, están haciéndole un bien a la iglesia. ¿Eso cómo se arregla? Hay una persona que yo rezo por ella porque a mí me tiene enfilado, me ha dicho de todo a raíz de la situación del papado. Y él pensará que está haciendo un bien por la iglesia y que lleva una cruz por tener que escucharme.
o haber perdido mi amistad. Bueno, es que claro, no hay que sacrificarse en vano. Esto es como en el ajedrez. Una cosa es hacer un sacrificio y otra cosa, perder una pieza tontamente a cambio de nada. Eso no es un sacrificio, eso es darle la ventaja al enemigo. Entonces, ojo con darle buenas ideas a quien intrínsecamente es malo. Efectivamente, Agustín, y sigue el padre Lofeudo, ya estamos terminando. El tiempo se acaba, ya no hay más tiempo, la gravedad ha aumentado, todo de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo, padre. Y sigue, a la Pachamama se le sumó, como dice Michael Matt, la sopa de letras, alternativas a la vista. León actúa en el modo en que puede hacerlo, hablando, confesando la fe, denunciando la herejía y la apostasía y es confesor de la fe. Si hace eso, tal vez mártir, esa es la posibilidad. Mire, padre Lofeudo, esto que usted está diciendo es falso. Eso de que combate la herejía, la apostasía y que es confesor de la fe, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque, ¿cómo se explica que reciba a la Lucía Carán, que es una hereje blasfema, y no la corrija? Y no la corrija. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Gracias Francisco, gracias Francisco, gracias Francisco. Continúa la revolución iniciada. Francisco, te queremos. Francisco II. Francisco, te amo, Francisco. El espíritu se quiere ahora, Francisco. El uno que eso decía tiene mejor información que yo. El Espíritu Santo habla también. ¿Estarías a favor de que los gays se casaran por la iglesia? Estaría a favor de que se pudieran casar por la iglesia porque Dios siempre bendice el amor. Porque el Papa Francisco dice que no es pecado, pero no puedes tener relaciones. Eso tampoco no lo ha dicho el Papa. Yo creo que la iglesia no las acepta, o sea que vamos a ver. Yo creo que el Papa Francisco está en una actitud de diálogo, de acogida, de apertura. Y yo creo que ha dado pasos que nunca se habían dado hasta ahora. El Papa ha recibido y es amigo de gays, de trans, les está dando voz. No nos olvidemos que en un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay y lo ha puesto en un cargo vaticano. ¿Tú crees que si Kiko Hernández tiene sexo con Fran Antón cometerá pecado? Para cometer un pecado es muy complicado, querer hacer mal, querer... ¿Pero qué le recomendarías, que sí o que no? Si se quieren, ¿quieres que te diga? Ellos no tienen el voto de castidad que tengo yo. My sense from knowing him a little bit at the Synod is that he's a very open, welcoming, inclusive person, so I wasn't too worried, but it's wonderful to hear this continuation. I heard the same message from Pope Leo that I heard from Pope Francis, which is a desire to welcome all people, including LGBTQ people. So I think it's a continuation of that kind of approach, that kind of pastoral approach. If people were happy with Pope Francis's approach to LGBTQ Catholics, they're going to be happy with Pope Leo's approach. And he asked me to continue what I'm doing, which was very encouraging. I also wanted to remind people that this is a church for todos, todos, todos.
que se explica que reciba al homosexualista James Martin y salga contentísimo después de haber hablado con él, o que no haya dicho absolutamente nada en contra de esto que usted critica de la peregrinación arcoíris, o lo que va a pasar este fin de semana y no se oponga, y tantas cosas como ha hecho, malas, poniendo encargos importantes a gente que es hereje, manifiestamente hereje. Es que, de verdad, padre, yo a veces no sé si es que usted nos toma por tontos o qué le pasa, no lo sé. Lo hemos dicho ya, creemos que es un bloqueo mental y espiritual el que usted tiene, pero de verdad tiene que tomarse en serio, que esto no es serio, padre, esto no es serio. Y luego dice, la otra alternativa, ¿cuál es? Callar, dejar hacer. Bueno, es que eso es lo que está haciendo, claro. El león está dejando hacer, obviamente, que se cumpla la agenda. Y entonces dice el padre Lofeudo, era nuestro Señor quien directamente va a actuar y no por medio de su vicario. Esto es lo que tú decías, Agustín, que va a actuar el Señor, pero dice el padre Lofeudo que es porque su vicario no actúa, pero no es por eso, es porque no hay vicario, que es diferente. Claro, es que si no, Dios se estaría entrometiendo y la Virgen también. Si hubiera un verdadero vicario, no aparecería la Virgen a decirle, quítate tú que me pongo yo. Que no, que es que han asesinado al papado. La masonería eclesiástica a la cual pertenece Preboste ha asesinado al papado. Por eso va a intervenir Dios. Pero hay que contar la historia bien. No es que vaya a intervenir Dios porque el pobre vicario no podía actuar. Entonces habría intervenido en los 10 años de ser impedida de Benedicto y no lo hizo, ¿no? Efectivamente, Agustín, y fíjate cómo sigue. La persecución es inevitable porque inevitable es ya la purificación, el castigo. Recordemos la secuencia de la visión de Fátima. Obispo vestido de blanco, papa caminando entre ruinas y cadáveres, bendiciendo, muerto al pie de una cruz. Esto nosotros ya le hemos dicho que se refería a Benedicto, a quien usted ahora ignora y ningunea. Y eso que usted, en una ocasión, en enero, a la muerte de Benedicto, dijo que había sido el catejón. Si había sido el catejón y usted así lo dijo, para usted... ¿Quién es ahora el catejón? ¿O sigue pensando lo mismo o piensa diferente? Yo de verdad, Agustín, no sé qué piensa ahora el padre Lofeudo. Es que el padre Lofeudo, de verdad, si le hiciera caso a la Virgen, claro, a través de sus instrumentos, esa otra, porque aquí todos tenemos que tener humildad y no esperar a que se nos presente en nuestra alcoba el ángel de la guarda a darnos clases particulares. No, porque Dios funda una iglesia. Y como todo está subvertido, como la cúpula está tomada por Satanás, la cúpula del clero, por eso ahora, en este final de los últimos tiempos, los seglares, tenemos un papel especial que en condiciones normales no nos tocaría, pero es que no son condiciones normales. Entonces, ahora se está viendo cómo los que desoyen a la Virgen no se enteran de nada, no entienden nada. Nosotros hemos entendido conceptos que son difíciles, el cronograma de la pasión de la Iglesia, la toma del vértice del papado por el enemigo, cuándo aparecerá y cuándo no Pedro Romano, los conceptos de continuidad y discontinuidad, por qué la Virgen hizo esos cambios para que rezáramos el rosario parusíaco, como le llamamos, que nos explica y nos prepara para la segunda venida del Señor. Toda esa serie de baterías, los 3 apagones eucarísticos, eso no se aprende de la noche a la mañana, eso nos lo ha enseñado la Virgen. Ningún canal de YouTube, ningún buen sacerdote, ningún obispo. ¿No? Bueno, entonces, poco a poco, con mucho trabajo, con mucha perseverancia, con nuestros fallos, hemos ido armando una construcción sobre pilares sólidos. Y ahí no va a haber derrumbamiento, porque donde yo piso es firme, pero ustedes están asentando un edificio sobre arenas movedizas y le va a pasar lo de la parábola. Pensarán que están asentándolo sobre la roca de Pedro, de eso nada. Están sobre una duna de arena y eso no tiene estabilidad. ¿Por qué? Porque igual que aquellos despreciaron la piedra angular, despreciaron al joven maestro, ahora están despreciando a su madre, so pretexto de que ya tenían la información y la Torá y los libros de Moisés. Vale. Efectivamente, Agustín. Y luego dice el padre Lofeudo, la imagen es que de todas partes, con todo tipo de armas, le van dirigidas, él considera que todo esto va dirigido a León, ¿no? Y esto hace pensar que morirá mártir y además atacado por todos los frentes, confesando la fe y no mera víctima de una persecución. Padre Lofeudo, la fe, quien la confesó realmente fue Benedicto, no León, que está siendo connivente con el antimagisterio de Bergoglio y la Agenda 2030. De verdad, es que parece que usted vive en un mundo de fantasía. Luego usted acusa a los demás de fábulas y de fantasiosos. Y sigue el padre Lofeudo, porque acá está la alternativa. O muere confesando la fe
como mártir o como una víctima de persecución. Creo que esto se trata, toda esta visión de este Papa. Y yo le digo, padre Lofeudo, que no, que la alternativa es que este personaje, llamado León XIV, reconozca la verdad, la única verdad, que él no es Papa, que el cónclave fue nulo, inválido, que Bergoglio tampoco fue Papa, que pida perdón, que diga que se tiene que reunir los cardenales válidos para elegir un nuevo cónclave y elegir un verdadero Papa. Esa es la alternativa que tiene. ¿La verdad o la mentira? Agustín, ¿o qué si no? Es que, a ver, el padre Lofeudo ha echado mano de la parte que nos han contado del tercer secreto de Fátima, pero para aplicarlo mal y a destiempo, porque esa visión del Santo Padre acribillado por flechas al cual tiraban piedras, un obispo que parecía que era el Santo Padre, eso se refiere evidentemente al episodio de la Iglesia nada desdeñable de Bergoglio y Benedicto, porque si según el padre Lofeudo eso está por suceder, entonces Bergoglio y Benedicto en la historia de la Iglesia, ¿qué han sido? ¿Una anécdota o cómo los encajamos? ¿Cómo? O sea, es que están obviando algo como si fuera una cosa menor, cuando realmente es la magna cuestión, es el mensaje central de Umbe, que es totalmente apocalíptico, que es el plan B a Fátima, porque la Virgen ya bien sabía que no iban a revelar el tercer secreto de Fátima ni a la muerte de Lucía ni en el año 1960, entonces ella activó el plan B, que comenzó por Garabandal, que de verdad, padre Lofeudo, Garabandal, que usted se supone que es garabandalista, es inseparable de Umbe. Yo sé que usted le tiene mucha manía a Umbe, porque, bueno, somos nosotros o por lo que sea, pero es que son inseparables, no se entienden la una sin la otra, y entonces ahí están las claves, junto a otras manifestaciones de la Virgen, al Padre Gobi, las actuales de la misión de la Divina Misericordia de Texas, en Estados Unidos, y ahí entendemos todo. Es verdad que la información no está únicamente en un sitio, pero si se van acoplando piezas verdaderas, porque no puede entrar nada herético, nada falso, eso hay que echarlo fuera, entonces al final se va armando el mosaico perfecto, que todavía tenemos que seguir poniendo piezas porque aún queda por venir el aviso, el milagro, la última semana de Daniel, pero es que si ya de entrada estamos tratando de ensamblar piezas que no encajan, el mecanismo se va a quedar totalmente bloqueado y atascado. Van a, bueno, a defeccionar, es que no van a aguantar. Si ni siquiera hemos comenzado la última semana de Daniel y ustedes están perdidísimos, están, yo no sé si con miedo, con confusión. ¿Qué va a pasar cuando llegue el anticristo político y Preboste diga que hay que apoyarlo porque nos estamos matando y que todos somos hijos de Dios? ¿Usted no ve la que se está avecinando en el mundo? ¿No ve cómo está España? ¿No ve cómo está todo? Y usted lo que está haciendo es echar más niebla para que cuando lleguen los problemas básicos de alimentación, suministro eléctrico, sanitarios, emergencias que tienen preparadas de todos los colores, ¿qué va a hacer la gente? ¿Ponerse ahora a entender el lío, porque esto es infumable, esto porque nosotros ya tenemos cierta experiencia, pero este vídeo suyo lo oye alguien con buena fe y o termina con dolor de cabeza o no se entera de nada, porque ustedes están explicando muy mal la lección. Bueno, termina pensando que León XIV es un pobrecito, una víctima de una herencia envenenada. Esa es la conclusión que estamos sacando de aquí, nada más lejos de la realidad. Y usted, querido padre Lofeudo, se está convirtiendo en un instrumento cómplice de la masonería eclesiástica, lo sepa o no lo sepa. Yo quiero pensar, obviamente, que no lo sabe, porque tiene usted un bloqueo mental espiritual, pero es que no sabemos ya cómo ayudarle para que deje de sembrar niebla y confusión, porque fíjate ahora, Agustín, lo que dice, muy grande es la apostasía, ya decimos que dice verdades, pero claro, que dice verdades, pero luego las explica muy mal, muy grande es la apostasía, gravísimo el pecado en la Iglesia, obvio, imposible escapar a las consecuencias, por supuesto, Sodoma y Gomorra fueron borradas de la faz de la tierra, el templo de Jerusalén fue destruido, la ciudad arrasada. Sería ocioso decir que los tiempos son revueltos y muy atribulados. Ahora, ¿cómo nos preparamos? El padre Lofeudo no entiende el concepto de derrumbamiento que explicó la Virgen en Umbe. Si lo entendiera, si prestara atención a Umbe un poquito, podría entender plenamente Garabandal, porque son las piezas que le falta a usted para entender bien la imagen, ¿verdad? El cuadro. Y luego dice, ahora, ¿cómo nos preparamos? Agustín, se pregunta el padre Lofeudo, ¿cómo nos preparamos? Y dice, no engañándonos, conociendo qué estamos viviendo, o sea, estando alerta, vigilantes como pide el Señor. Es que dice una cosa y hace la contraria.
Dice, no engañándonos. Pero si precisamente el estropicio que ustedes están liando, los curas oficialistas, es porque se autoengañan. Entonces, bueno, es que una cosa es lo que dicen y otra la realidad, porque de palabra todos somos muy buenos. Es que la llave de San Pedro, porque todo esto viene por la defensa que usted hace de preboste, la llave de San Pedro nos han sido dadas a los que creemos en la Virgen. Nosotros tenemos las llaves de San Pedro y por eso no somos confundidos. Pero a nadie se nos obliga a creer y a aceptar. Eso es un acto voluntario de decirle sí a Dios. Siempre, por muy bien que veamos la situación, hay un momento en el que la razón ya no da más de sí. Ya tenemos que entrar en la fe. Igual hay que dar un salto, totalmente de acuerdo, Agustín. Y pasar una crisis también, porque claro, ese salto exige fe, claro, y enfrentarte, ir contracorriente. Exactamente. Estaba yo el otro día leyendo algo de Fray Antonio Rollo Marín, y él decía que los dones del Espíritu Santo están para cuando ya las virtudes con nuestra correspondencia ya no llegan a más. Bueno, pues entonces ya interviene Dios Espíritu Santo con sus dones, ¿no? Porque si pretendemos nosotros ganarlo todo a base de nuestro crecimiento en virtudes, llegará un momento en que nos quedaremos en la noche oscura, nos quedaremos atascados, pecaremos porque somos pecadores. Entonces, con esto pasa algo parecido, que hay que darle un sí a la Virgen, hay que tener infancia espiritual, hacerse como niños, confiar, creer, saber que esto es un camino que terminará cuando Dios quiera, o cuando nos maten, o cuando el Señor venga, lo que para cada uno tenga dispuesto el Señor y lo que Dios permita, pero que no podemos ahora nosotros, a ver, no es fácil, porque ni podemos ir por detrás ni por delante. Mal está los que están dormidos y no se enteran de nada y creen que Preboste es papa porque está en Roma y viste de blanco. Esos son un grupo de católicos. Otro grupo son los que lo defienden, porque son oficialistas, los James Martin y compañía, ¿no? Serían un extremo. Incluso ahí hay más modernistas, menos modernistas, porque ahí están desde, por ejemplo, a los Kikos, a los del Opus Dei. Bueno, pero Lofeudo también está en el grupo de los oficialistas a día de hoy. Sí, y luego hay otros que sufren mucho, como los gringos estos tradicionalistas, que siempre están pataleando y protestando, pero en el fondo no resuelven. En fin, al final, ¿de qué vale? Si son dos grupos, pero que casi se podrían fusionar en uno. El único grupo verdadero es el que defiende la verdad, sin pensar en qué precio voy a tener que pagar. Y claro, no es fácil, pero ¿quién ha dicho que sea fácil defender la verdad y seguir a Cristo y cargar con la cruz de cada día, ¿no? Sin echar cálculos de esto que me va a suponer. Bueno, pues ya veremos lo que te supone. Pero hay que hacer eso, no hay un plan B. El camino es la Virgen, la verdad, más lo dice ella. Yo soy el camino de la verdad. Sí, Agustín, pero tú fíjate cómo continúa el padre Lofeudo. Debemos, ante todo, y aquí te lo repite 3 veces, debemos, ante todo, resistir, resistir, resistir. Pero, padre Lofeudo, usted está resistiendo, si usted está colaborando con el misterio de iniquidad, apoyando esta gran impostura, este gran engaño masivo, usted no está resistiendo al engaño, se está dejando arrastrar y está arrastrando a otros a este engaño del antipapado de León. Y dice, no es yéndonos de la iglesia, pero ¿a quién se ha ido de la iglesia? No es yéndose de la iglesia como se resuelve esto, porque sería irse de la iglesia que fundó nuestro Señor y que permanece en la jerarquía fiel. Agustín dice que la iglesia permanece en la jerarquía fiel, como dice el canon romano, cuando al inicio se ofrecen los dones a Dios. Pero, ¿cuál es la iglesia, la jerarquía fiel al día de hoy, Agustín? Explícame. Es que esta última parte del discurso del padre Lofeudo para mí es la más insostenible. Esto es una pérdida de papeles continua, el tratar de presentar buenos argumentos para justificar lo injustificable, describiendo una realidad que no existe. En fin, esto es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. No, claro, y continúa. Se lo hace en unión con el Papa. ¿Quién ha dicho que no haya que estar en unión con el Papa? Pero si no tenemos Papa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar en unión con la verdad, con Cristo. Y dice, en unión con el Papa, con el propio obispo y con todos aquellos obispos que custodian la fe católica transmitida por los apóstoles. Ahí está. Obviamente tenemos que estar con la sana doctrina, pero Agustín, recordemos lo que dijo el padre Francisco José Vergara, que había que optar entre la doctrina de la Iglesia, el sano magisterio o
Bergoglio, pero que con los dos no podíamos estar a la vez. Pero es que este señor da la impresión que lo quiere todo, porque si León ha dicho que hay que estar en comunión con Bergoglio, significa que tenemos que elegir o Bergoglio y León, que son un mismo pack, o Bergoglio y León, o la doctrina de la Iglesia. Las dos a la vez es imposible, Agustín. O quiere pretender hacernos creer lo feudo que sí es posible todo. Pues en su confusión quiere pretender eso, que sean compatibles conceptos incompatibles. Lo que hemos dicho antes y no nos vamos a repetir. Es que aquí hay que sanar de raíz la situación de la Iglesia. Lo dice Dios Padre y la Virgen en la misión de Texas. El árbol está contaminado y esto requiere una poda hasta la raíz, porque ya el veneno va por las ramas, o algunas están secas, otras dan frutos venenosos. Es un misterio, pero por donde pasó el Señor tiene que pasar la Iglesia. Está escrito, está escrito en el Catecismo de Juan Pablo II. Pero hay que creérselo y hay que asumirlo, y eso es lo que no hacen. Pero Agustín, ¿a quién se refiere Lofeudo cuando dice algunos desilusionados desertan, dejan la Iglesia? ¿Quiénes son los que dejan la Iglesia? Explícame. Supongo que se referirá a los que se han cabreado mucho con las bergogliadas, como creo que era Fernando, no sé si era Casanova, bueno, y se ha ido con otra iglesia, ¿no? Hombre, eso no hay que hacerlo. Pero es que nosotros no tenemos que irnos de la Iglesia, claro que no, pero no tenemos que permanecer unidos a la falsa Iglesia, eso tampoco. Entonces, tenemos que estar en un barco que sabemos que se va a hundir, todavía sigue habiendo sacramentos, que esa es otra, que están aquí ya mezclándolo todo. Sí, el trigo y la cizaña, que tenemos que ser trigo sin mezclarnos con la cizaña, sin estar en comunión con la cizaña ni nada de eso. Eso, en las Mariofanías de Umbe se ve clarísimamente que tenemos que ayudar a esa separación que harán los ángeles del trigo y la cizaña, para cuando llegue la siega. Ahora estamos en una fase previa, tenemos que contribuir, pero todavía estamos conviviendo. Pero que nos sentemos en el banco de la Iglesia junto a una persona que tiene por verdadero papa preboste, no significa que no podamos comulgar. Las dos personas podemos comulgar, ¿no? Luego ya el grado de pecado de la persona que tiene por verdadero papa preboste, Dios lo sabrá. Llegará un momento en que no, porque ya efectivamente esta masonería eclesiástica, cuyo jefe es preboste, a ver, repetimos, el jefe de la banda de lobos es preboste, que no tiene las llaves de nada, las tendrá del cuarto trastero de la casa de su madre en Chicago, yo que sé, que no tiene las llaves de la Iglesia. Entonces, ahí no se puede esperar ninguna solución, pero todavía no podemos salirnos de la Iglesia porque hay otros que son muy pesados, que nos dicen que estamos en comunión con los herejes, en fin, que esto no es fácil, pero si creemos en la Virgen, ahora, Padre Lofeudo, nos estamos acercando al segundo apagón eucarístico, que le hemos oído en otras ocasiones decir que ya después viene el aviso y luego la gran tribulación final. Sí, hombre, ¿y el milagro cuándo? La cuarta copa, tenemos el milagro. Es que también todo es consecuencia de no escuchar a la Virgen, porque si ustedes escucharan a la Virgen, tendrían una perspectiva clara, no cometerían errores, ni solaparían los tiempos ni los conceptos. Entonces, ahora es que lo que tenemos que hacer es prepararnos para el aviso. En el tiempo que queda, todos tenemos que pedir perdón a Dios. Entonces, Padre Lofeudo, vamos a darle un consejo de última hora. Quítese de en medio, deje de predicar, haga penitencia, ayuno y vuelva, vamos a rezar por usted, para que vuelva reconvertido, para militar de verdad en el bando de la Virgen del Carmen de Garabandal. Vale. Y eso va a suponer, si usted hace eso, darle un puñetazo al demonio, que usted va a salvar muchísimas almas. Y además, cuando vuelva, usted, que es una autoridad en eso, pida en las capillas de adoración eucarística perpetuas oraciones por la Iglesia verdadera, que no es la oficial. ¿Qué precio tendrá que pagar usted? Seguramente lo matarán, es posible, sí, y a nosotros también. A lo mejor no llegamos vivos a la parusía, ni usted ni nosotros, solamente Dios sabrá, pero usted habrá salvado muchas almas. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, le espera un juicio tremendo, de verdad. Y hombre, ya lo decía San Juan de Ávila, que la penitencia es remedio de desgraciados, que muchos curas, después del aviso, si es que siguen vivos, que la mayoría esperemos que sí, claro, van a llorar amargamente, porque Dios perdona siempre, pero los talentos desparramados se quedan, porque el tiempo pasa y no podemos echar marcha atrás para rescatar a ovejas que se hayan perdido sin remedio, ¿no? En fin, ahí ya tenemos que confiar en la misericordia de Dios, pero
Ahora este tiempo es oro y ustedes lo están desaprovechando, explicando falsas doctrinas. Están siendo falsos profetas y aunque no lo sepan, están clavándole espinas al Inmaculado Corazón de María. La están defraudando y por otro lado están dando veracidad al cumplimiento de sus profecías. Bien sabía ella, padre Lofeudo, que no puede contar con ustedes. Usted está dándole la razón a la Virgen porque no le hace caso, la está contradiciendo, le está arrojando piedras y está echando bolazos de nieve a la vía sacra de Umbe para que la gente se pierda y se vaya por donde no es. Sí. Pues nada, ya quedan muy pocas líneas, no vale la pena terminar con lo que dice, pues hace unos llamamientos a que hagamos mucha reparación el padre Lofeudo, que es lo que tú le has pedido, que él haga reparación, que él se recomponga de la situación que está, ojalá sea posible. Luego insiste en varios momentos que hay que pedir y pedir por el Papa para que sea en todo fiel al Señor, pero usted está pidiendo un imposible. Es como si piden por mí para que yo sea campeón del mundo de halterofilia. Pero si yo no me dedico a la halterofilia, si yo no soy deportista de esa especialidad, pues como este señor no es papa, por mucho que usted diga que pidamos por el papa para que sea en todo fiel al Señor, como no es papa, no va a ser fiel al Señor. Lo único que hay que pedir es para que se arrepienta, para que diga la verdad, para que deje de confundir y de engañar a la gente, este colaborador de Bergoglio de la Agenda 2030. Y luego, pues usted, nada, termina insistiendo en eso, que celebra la misa por el Papa y la seguiré haciendo. En fin, usted seguirá en comunión con el misterio de iniquidad porque este señor está al servicio del misterio de iniquidad, se está revelando el misterio de iniquidad a través de esta impostura, como dice el catecismo, que no es invención mía, es el catecismo y usted pues se empeña en negar la realidad. Bueno, Agustín, pues yo creo que podríamos terminar con un mensaje de la Virgen que para tal día como hoy, día dulce, el dulce nombre de María, hace unos cuantos años ella nos dejó un mensaje esperanzador. Sí, antes de leer ese mensaje de la Virgen, tenemos que decir algo y yo creo que tienen que darnos la razón aquellos sacerdotes como el padre Lofeudo. Podríamos citar de los más mediáticos pues a Olivera Rabasi, a Calvo Zarraute, a González Chávez, bueno, a muchos otros. Nos tienen que dar la razón en esto que vamos a decir. Defender la postura de que el Papa León XIV es el verdadero Papa es muy fácil. Para eso no hace falta hacer nada. Para defender lo contrario, que es lo que hacemos nosotros, sí hay que hacer un gran trabajo. Eso es difícil. Entonces, simplemente por eso ya no son comparables las actitudes de un bando mayoritario de la del otro bando minoritario, que no es que seamos santos, que no, pero sí es verdad que si lo que estuviéramos diciendo fuera falso, inconsistente, ya nos la habríamos pegado, nos habríamos salido de la pista. Entonces, en general, cuando en la vida veamos que alguien con perseverancia y con ahínco y con argumentos y con trabajo, y no está loco perdido, claro, porque nosotros tenemos nuestra vida normal, laboral, familiar, en fin, no nos hemos vuelto locos, ni nos hemos puesto a fumar droga ni nada de eso. Cuando alguien defiende una postura con esta seguridad y con esta perseverancia, a ver si va a llevar razón. Algo habrá, ¿no? ¿O qué ganamos con esto? Humanamente no ganamos nada. Perdemos tiempo, perdemos tranquilidad, descanso. Nos ganamos enemigos. Es verdad que tenemos la conciencia tranquila y la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Pero para hacer eso que nosotros hacemos, hace falta tiempo. Una cuestión de tiempo, trabajo, ponerse. Y para lo que hacen ustedes, no hace falta nada. Es como para ir cuesta arriba o cuesta abajo con la bicicleta. Para ir cuesta abajo no hace falta nada. Se deja uno caer. Pero para ir cuesta arriba, sí. Nosotros vamos cuesta arriba. Ir contra corriente es lo duro. La mayoría, dejarse llevar por la corriente del río, eso es facilísimo, que es lo que está haciendo el padre Lofeudo y tantos otros sacerdotes. Eso es comodísimo, eso es facilísimo, pero no se trata de eso. Se trata de la verdad, de cuál es la verdad. Y no tratar de justificar el cónclave nulo inválido de 2025 a base de hipótesis creativas basadas en fantasías, totalmente fantasías. Agustín, terminamos recordando lo que ha dicho la suscriptora con respecto a lo que quieren decir de justificar que Prevoste dice la doctrina correcta. Ella le parece que eso es increíble y ha puesto unos ejemplos. Canonización de Bergoglio, ¿qué pasa? Tras la misa del 18 de mayo. La conversión ecológica
en torno a Laudato Si, que Prevoste defiende, ¿eso qué es? ¿Eso es sana doctrina? ¿Que todos somos hijos de Dios? Cuando lo dijo en el mensaje por la paz y en torno a Abu Dhabi y Fratelli Tutti lo que ha dicho, los chinos católicos que deben unirse a Roma, pero disuelve las dos diócesis históricas chinas, esto ha hecho Prevoste, asume la diócesis comunista y nombra al sacerdote fiel al régimen, y ahora en octubre va a renovar ese pacto secreto que no quiso firmar Benedicto, pero sí Bergoglio, y es que está en comunión con Bergoglio. ¿Qué va a hacer Prevoste si no? Todo esto es sana doctrina, todo esto es defender la doctrina correcta. En fin, Agustín, es que podríamos estar horas y horas y horas y es injustificable lo que hace el padre Lofeudo, Agustín. Pues sí, padre Lofeudo y otros, muchos. Muchos, la mayoría, por algo dice la Virgen, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. Es que estar en comunión con el camino de Lofeudo, con el camino de Bergoglio y de Prevoste, es el camino de la masonería eclesiástica y están en comunión con ese camino, porque no se puede estar una vela sí y una vela Dios entre el diablo, o sí o no, Agustín. Sí, la mayoría, como no se exponen, la mayoría de obispos y curas están ahí agazapados tranquilamente, son funcionarios, como dice la Escritura y se dice en la misión de Texas, son asalariados, que les importa muy poco la salvación de las almas, ellos a lo suyo, a no tener problemas. Bueno, vamos a terminar con este mensaje breve dado el día 12 de septiembre, día del Santísimo Nombre de María, del año 70, que fue sábado. Eran las 5 de la tarde, nuevamente vino la Virgen a la habitación. Le dije, Ave María Purísima, ¿quieres algo de mí? Y me dijo, hoy no barras la casa, ven a barrerla en 15 días. Los que hoy os contradicen se convertirán. Mi deseo es traer la paz al mundo. Bueno, pues en estas dos líneas de la Virgen, fijémonos en cuánta información hay. La casa había que barrerla, eso se aplica a la suciedad, a la cizaña que hay dentro de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de limpiar todo lo que podamos la iglesia, de herejías, de errores, de niebla, de malas doctrinas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero, como ese día es festivo, el día del dulce nombre de María, también tenemos que tener esa alegría junto a la Virgen y disfrutar con ella. Cuando lleguen esos días especiales, todos los sábados, ya todos los sábados son días para dedicárselos por completo a la Virgen, pero bueno, sobre todo si son festivos como mañana, la fiesta del dulce nombre de María. Bueno, mañana que es hoy, porque el vídeo se está publicando hoy, día del dulce nombre de María. Efectivamente. Y dice, los que hoy os contradicen se convertirán. Muy esperanzador. Esto puede ir por ustedes, pero no se conviertan a base de lágrimas y de duras penitencias. No lleguen a ese extremo. Y por último dice la Virgen, mi deseo es traer la paz al mundo, pero no la paz de Prevoste. Esa es una falsa paz. Falsa paz es la mentira. Y además será una paz que tratarán de lograr por medios humanos y no va a servir ninguna luz. Ya todo está en manos del demonio, lo tiene absolutamente todo, la parte política, la parte judicial, la parte económica, monetaria, sanitaria. Entonces ya efectivamente ahí estamos de acuerdo en que va a intervenir Dios, pero porque esto humanamente ya no tiene arreglo. La Iglesia quedará reducida, como dijo el Catejón, Benedicto, el último Papa, a un pequeño grupo y junto a la Virgen se nos hará duro, porque los tiempos que vienen son duros, pero llevadero, no nos vamos a desesperar. La vida, dice la Virgen, no será angustiosa. Qué diferente saber que viene una prueba dura, pero que vamos a superarla junto a la Virgen, si de verdad estamos bajo su manto, haremos un programa pronto hablando del manto de la Virgen pura dolorosa, a tratar de ir por libre con invenciones humanas, a buscar soluciones o planteamientos que son fruto de la mentira que el enemigo sembró, la cizaña, y que ustedes, por dejadez, por confianza, por autosuficiencia, por lo que sea, han dejado que germine. Y resulta que su corazón está lleno de malas hierbas. Límpienlo, ablándenlo, pídanle perdón a Dios, que si le piden perdón sinceramente, Dios les perdonará, incluso a Prevoste
hasta preboste se puede salvar. Pero hay que querer, hay que escuchar a la Virgen. Es el camino, como decía San Luis María Griñón de Montfort, más rápido, más seguro, más fácil. La victoria está garantizada. Ella es la única que tiene la promesa de vencer sobre el demonio, que es el jefe del misterio de iniquidad, y tiene puestos a sus peones, a los alfiles, y esto es una batalla. Entonces hay que militar bien. Aquí ya terminamos como el ajedrez. O somos pieza blanca o pieza negra. Una pieza gris por ahí por el medio del tablero, que unas veces mueve para un lado y otras veces para otro. Eso es donde se ha visto. Fuera esa pieza, esa no vale. Esa va a ser expulsada y vomitada. Pues entonces, por favor, seamos de las piezas de la Virgen, que ahora mismo parece que nos van a dar jaque mate, pero tenemos la promesa de que no, de que va a ser ella, la Virgen, la que va a vencer, la que va a pisarle la cabeza al demonio, como se ve en el mensaje de Umbe de 17 de marzo del 70. Amén. La Iglesia parecerá que desaparece, que quedará como destruida, pero no será destruida a pesar de que estos demoledores, actualmente con preboste, el antipapa León XIV a la cabeza, tratan de manera civilina y con todo tipo de estrategias de confundir y de arrastrar. Por Dios, que no seamos nosotros de los que nos sumamos a su bando con todas nuestras buenas intenciones y defendemos esta impostura. Por favor, no. Tengamos la valentía, la claridad mental y espiritual de ponernos en el lado de la Virgen, pura, dolorosa, Nuestra Señora, inmaculada, que pisa y pisará la cabeza de esta serpiente con doble lengua, una lengua bífida que se sinuosa, que se dedica a confundir, a tergiversar todo con medias verdades, terrible. Pero con la ayuda de la Virgen, bajo su manto y en su inmaculado corazón, vamos a vencer. Que Dios nos lo conceda, oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.